Hoy tenemos con nosotros al doctor Elícer Villanueva Castro. Él tiene licenciatura en Medicina General en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con un promedio final de 9.96 y graduado con reconocimiento de primer lugar de su generación. Hizo el internado médico de pregrado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México, igual con un promedio muy alto de 9.45. Su titulación por examen profesional lo hizo con desempeño sobresaliente en Culiacán y su servicio social lo hizo en investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Démosle pues la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Es un placer para nosotros tenerlo. Y bienvenido también al doctor Mitch, que justamente está aquí con nosotros. Pues vamos a comenzar con esta sesión que es del sistema ventricular y bienvenidos a todos. Esta es la tercera sesión del curso de neuroanatomía. Recuerden que tienen que tener mínimo 8 participaciones de las 10 sesiones que vamos a tener. Cualquier duda que tengan a lo largo de la sesión pueden mandarla por chat para que el doctor la responda sin problemas. Y pues bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias. Entonces podemos empezar ya, ¿verdad? Sí, doc. Listo, muy bien. Pues bueno, es un gusto estar hoy con ustedes. Pues muchas gracias por la presentación. Soy Elícer Villanueva. Actualmente pues soy compañero del doctor Michel Mondragón, que ahorita lo estaban mencionando y que creo que vieron las primeras 2 clases con el doctor. Entonces, a mí me corresponde la parte de anatomía del sistema ventricular. ¿Okay? Siéntanse en la confianza de detenerme en cualquier momento de la presentación, si ustedes gustan, o si ustedes gustan al final ir anotando las preguntas. Pues yo les recomiendo, que creo que esta clase va a estar grabada, les recomiendo que pues si gustan no tomen tantos apuntes, no estén prestando atención como en esos detalles, sino que más que nada pues pongan atención. Pues ya si le quedan dudas pueden anotar ahí alguna u otra pregunta. Al final me las preguntan y ya las vemos si las podemos resolver. Y pues en dado caso de que quedara alguna duda después de la clase y de las preguntas, pues pueden consultar ese video, ¿sale? Entonces empezamos con la clase de sistema ventricular. Vamos a enfocarnos directamente en la anatomía. Ahí vamos a hablar un poquito de clínica al final. Entonces el sistema ventricular es un compartimiento que va a estar de manera intracraneal y funciona casi de manera independiente, pero va a tener comunicación. Eso se va a comunicar con el espacio subaracnoideo y pues va a tener varios espacios que ahorita los vamos a ir viendo detalladamente. Entonces, va a ser una cavidad que va a estar llena de líquido cefalorraquídeo y este se va a ir a lo largo del sistema nervioso central. Va a estar revestida por el epéndimo, que el epéndimo es un epitelio que va a recubrir estas cavidades y va a estar modificado la anatomía del sistema ventricular por las patologías asociadas, ya sea, por ejemplo, un tumor o si llegara a presentar hidrocefalia. Entonces, el líquido que va a estar dentro de este sistema se va a producir ahí mismo en los plexos coroideos. El líquido cefalorraquídeo se produce aproximadamente de 0.35 mililitros por minuto y en total hay 150 mililitros aproximadamente en todo este sistema ventricular y hay un recambio de 3 a 4 veces en el transcurso del día. Entonces, en un promedio aproximado se producen unos 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo en todo el día. Entonces, vamos a empezar desde la parte embrionaria. Sabemos que tenemos, la mayor parte son alumnos que están estudiando ahorita la carrera de medicina y pues yo sé que llevan algunas materias como la parte de embriología. Entonces, el sistema nervioso central se va a desarrollar de 3 vesículas primarias, que creo esto ya lo vieron en clases anteriores, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Estas vesículas primarias van a formar otras vesículas que son las secundarias y esas van a ser en un total de 5. Esas vesículas pues secundarias van a dar ciertas estructuras, van a dar pues el desarrollo del sistema ventricular. Por ejemplo, la parte del telencéfalo va a formar los ventrículos laterales. Si nos vamos allá a la parte del diencéfalo, eso va a formar el tercer ventrículo. El acueducto cerebral va a estar formado por el mesencéfalo y el cuarto ventrículo va a estar formado por el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, pues forman un papel importante en la producción de líquido cefalorraquídeo
y se dice que el sistema ventricular tiene como una dirección unilateral. A pesar de que no tiene válvulas, se forma, por ejemplo, en la parte pues, más dorsal, por así decirlo, y se va descendiendo hacia la parte más ventral. Entonces es como una dirección unidireccional la que lleva. La configuración general, eso sí es como la parte más importante porque después de esto nos vamos a ir detalladamente en cada uno. Pues va a estar formado por dos ventrículos laterales. Los ventrículos laterales los vamos a tener rodeando totalmente, o casi en su totalidad, mejor dicho, a una estructura muy importante que seguramente ya hemos escuchado, lo que es el tálamo. Entonces esos son los ventrículos laterales. Estos se van a comunicar hacia el tercer ventrículo por el foramen interventricular, que aquí tenemos el foramen o el agujero interventricular, o también llamado agujero de Monroe, que nos va a llevar hacia el tercer ventrículo. Ese es el tercer ventrículo que tenemos aquí, esta camarita. Y este tercer ventrículo se va a comunicar hacia el cuarto ventrículo, hacia la parte más ventral del cerebro. Se va a comunicar por el acueducto mesencefálico o el acueducto de Silvio. Entonces, ahorita que estoy mencionando las estructuras, creo que también ya lo vieron. En el sistema nervioso central, pues tenemos unas referencias anatómicas. Si aquí tenemos el cerebro, por ejemplo, si estamos hablando de rostral, ¿okay? Caudal, ventral hacia la parte de abajo y dorsal hacia la parte más superior, que cambia un poquito en el tronco encefálico, que ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Entonces tenemos estas 5 estructuras importantes, los 2 ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, ¿ok? Y obviamente los que son pares, perdón, son los 2 ventrículos laterales. Entonces, aquí están justamente las partes también que forman los ventrículos laterales. Vamos a empezar a irnos detalladamente. Vamos a profundizar tal vez un poquito. No es necesario que se aprendan de memoria todo esto, pero es importante pues, que tengan como una visualización, que tengan como que piensen de manera tridimensional cuando estén viendo en anatomía. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de poder llegar a comprenderla y de poder llegar a pues a practicarla ya cuando estén, por ejemplo, si a alguien le llegara a gustar neurocirugía, pues sería algo más fácil de aprender. Entonces, los ventrículos laterales lo vamos a dividir en 5 partes. Va a tener las astas frontales, que van a ser las más rostrales, que son las partes de aquí. Tenemos rostral, caudal, hacia la parte posterior aquí que no podemos ver, dorsal y ventral. Entonces, hacia la parte más rostral tenemos las astas frontales, de ahí le va a seguir el cuerpo de los ventrículos laterales. En la parte como más caudal vamos a tener el atrio, que se va a continuar con el asta occipital, y hacia la parte más inferior o ventral con el asta temporal, que es esta de aquí. ¿Ok? Entonces se van a encontrar rodeando el tálamo. El tálamo es esta estructura que tenemos aquí de un color amarillo. Entonces, los límites que vamos a tener en este sistema ventricular específicamente de las astas laterales, pues vamos a dividirlo, como ahorita lo mencionamos, en esas 5 partes. Pero ¿cómo lo vamos a delimitar? Entonces, vamos a tener, este es el asta lateral, que va a estar rodeando totalmente el tálamo, y lo vamos a dividir en las 5 partes que dijimos. El asta frontal, que va desde el foramen de Monroe, que es este que tenemos aquí, que es el agujero interventricular, hacia más rostral, que vamos a tener hasta la pared anterior, ¿ok? Entonces, toda esta parte de aquí del Monroe hacia adelante, que estamos viendo hacia rostral, va a ser el asta frontal, ¿ok? De ahí seguimos la segunda porción, que vamos a tener el cuerpo, que es lo que continúa del agujero de Monroe, del foramen de Monroe, hacia caudal, y va a llegar hacia dónde? Hacia la parte del atrio. Esta va a ser una unión, donde vamos a distinguir, esto va a ser una unión donde se está juntando el fornix con el esplenio del cuerpo calloso. Entonces, ahorita me voy a rezar, pero solamente para tener un poquito más de comprender un poquito mejor esta parte, pues aquí tenemos el cuerpo calloso. Si hacemos un corte axial, obviamente del cerebro, estamos cortando también esa parte del cuerpo calloso. Entonces, aquí en la parte del esplenio, en la parte más posterior del cuerpo calloso, vamos a tener justo donde se une el fornix. Si se fijan aquí en esta parte, es donde se están uniendo las dos estructuras y ahí es donde va a estar delimitado esta porción del cuerpo del ventrículo lateral. Entonces, regresamos otra vez y vamos a delimitar al atrio. El atrio pues va a ir desde la unión del fornix con el esplenio del cuerpo calloso y se va a continuar hasta el asta occipital.
Entonces, esa parte de aquí que tenemos es el atrio, ¿ok? Ese es el asta occipital. Entonces, no hay un límite como tal, un límite real que lo puedas tú dividir, que se pueda dividir. Entonces, solamente lo ponen hacia donde continúa con la parte del asta occipital. Y el asta occipital, pues va a ser en la parte más caudal, en la parte más posterior del atrio, que es esta parte de aquí. Es una parte muy pequeñita que ahorita vamos a ver unas tomografías que se pueden llegar a extender en algunos pacientes. Entonces, el último que nos falta, la quinta porción del sistema ventricular de los ventrículos laterales, es el asta temporal, que este va a ir desde el atrio hasta el núcleo amigdalino, que es una estructura que vamos a tener en esta parte, la vamos a ver en otras imágenes. Entonces, este de aquí es el asta temporal. Pasando a las estructuras que van a tener relación en esta parte de los ventrículos laterales, pues vamos a tener algunas estructuras pues bastante importantes, que pues son estructuras que tienen ciertas funciones muy específicas que no son como la parte fundamental de esta clase. Pero bueno, tenemos el tálamo, de ahí va a estar el fornix, que son haces nerviosos que están en forma de C. Aquí no se alcanza a visualizar, ahorita tengo otras imágenes que se pueden ver un poquito mejor. Aquí tenemos el tálamo entonces, el fornix, el núcleo caudado. El núcleo caudado va a estar pues un poquito más lateral y un poquito más anterior en este corte, por ejemplo. Y el septum pellucidum. El septum pellucidum va a estar en la parte dividiendo a los dos ventrículos laterales, por así decirlo, que va a dividir en uno derecho y otro izquierdo. Y la cápsula interna. La cápsula interna pues tiene una porción muy importante que es la porción motora. En la cápsula interna, la porción en la que se va a relacionar principalmente con los ventrículos laterales es la rodilla. ¿Sí? Tiene un brazo anterior y un brazo posterior, pero la rodilla es justamente la que se está relacionando aquí con los ventrículos laterales. Entonces, una estructura muy importante, sirve para la parte quirúrgica y ahorita para comprender adecuadamente la anatomía, es la fisura coroidea. Entonces, la fisura coroidea, ¿qué va a hacer? Va, pues una fisura como tal, como su nombre lo dice, pero pues comprende o tiene sobre ella el plexo coroideo, de ahí viene su nombre. Es algo pues, muy sencillo en anatomía, casi todo tiene relaciones pues muy fáciles para poder llegar a comprenderlas. Entonces se va a encontrar entre el fornix y el tálamo. El fornix, el tálamo lo vamos a localizar justamente en esta porción, aquí está etiquetado como el tálamo, y el fornix va a ir hacia la parte medial. ¿Ok? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, justo entre el tálamo y el fornix vemos esta estructura que está aquí con color un poquito amarillento, amarillo, que va a ser la fisura coroidea en la parte más inferior y que arriba de esa fisura coroidea está el plexo coroideo. ¿Ok? Esa es la localización del plexo coroideo dentro del ventrículo lateral. Entonces, continuamos, dice que está en forma de C, va desde del foramen de Monroe, que el foramen de Monroe es este que tenemos justo aquí, y se va a ir hacia el punto coroideo inferior. Si nosotros seguimos de rostral a caudal, seguimos el plexo coroideo, y aquí pues ya no podemos continuar, entonces hacemos un corte de axial y pasamos a un corte sagital. Entonces aquí estamos viendo otra vez el foramen de Monroe, esto es lo que estábamos viendo en la parte superior en el corte axial, y nos vamos yendo hacia la parte más caudal, descendemos, vamos hacia la parte ventral, y aquí vemos cómo llega hacia la parte del asta temporal, que es el punto coroideo inferior, es donde se va a encontrar la fisura coroidea con su plexo coroideo. Pues entonces va a estar ubicado solamente en el cuerpo, que es en esta parte de aquí. Recuerden que detrás del foramen de Monroe es el cuerpo, adelante es el asta frontal, ¿ok? Entonces solamente está en el cuerpo, en el atrio, que es en esta porción de aquí, donde se une el esplenio del cuerpo calloso con el fornix, y en el ventrículo, en la parte temporal del ventrículo lateral, que es esta porción de aquí. ¿Okay? Entonces, pues dijimos que la fisura coroidea es el sitio de inserción del plexo coroideo y nos va a dar anatómicamente y quirúrgicamente una entrada o un acceso al velum interpositum, y esto a su vez al tercer ventrículo. ¿Qué significa eso? El velum interpositum, lo vamos a ver también ahorita, pues va a tener unas capitas ahí que ahorita las vamos a especificar, pero si nosotros abrimos esa parte, pasamos ese velum, que es como una capita coroidea con unos vasos, tiene dos capitas, telitas coroideas, los vasos en medio, y nos va a dar acceso al tercer ventrículo. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, entramos con un endoscopio por la parte del hueso, en la parte parietal, si ustedes gustan, se van hacia los ventrículos laterales,
y accesamos hacia esta zona. Si ustedes quitan esta parte de aquí del plexo coroideo y entran justo por esa fisura coroidea, nos vamos a ir directamente al tercer ventrículo. ¿Okay? Entonces, esta era solamente la ilustración ahorita que vimos para poder llegar a entenderlo. Y aquí tenemos lo que estábamos mencionando. Si nosotros abrimos esta fisura coroidea, que pues, está perdido un poquito la anatomía, pero si se fijan, aquí tenemos el tálamo, desplazamos el cuerpo del fornix, el septum pellucidum, que es en la parte medial, entonces desplazamos el fornix y aquí justo en el medio podemos entrar directamente al tercer ventrículo, si pasamos el velum interpositum, que son esos vasitos con las telas coroideas que aquí tenemos, ¿ok? Es una parte, pues podemos utilizarlo como mencionábamos en cirugía. Después, pues eso es un poquito ya más como detallado de qué vamos a encontrar justo en cada porción de las astas laterales. Pero bueno, esa imagen la tomamos ahí de un compañero, la realizó un compañero de la residencia, el doctor Alan Hernández, y en su ilustración podemos ver que el asta frontal la podemos dividir así mismo, como si fuera una cámara, como si fuera un cuarto en piso, donde vamos a tener al rostrum del cuerpo calloso. Hay que recordar que el cuerpo calloso en su parte pues, más ventral va a tener el rostrum. Si se nos vamos hacia rostral, va a tener la rodilla, que hacemos como esta parte de aquí. Imagínense que aquí hace como una bolsita, vamos a ver otra imagen, y eso es la rodilla y después sigue el cuerpo. Entonces, en la parte del piso vamos a tener el rostrum del cuerpo, el cuerpo calloso. En la pared anterior, pues vamos a encontrar la rodilla, porque aquí mencionábamos que salía como una prominencia del cuerpo calloso, es lo que va a delimitar en la parte más rostral de esto. Aquí tenemos un corte coronal de lo que estamos viendo. Y el techo, que es esto de aquí, va a estar dado por una parte, por la rodilla, y otra parte por el cuerpo del cuerpo calloso. ¿Okay? La pared medial, eso es la más sencillita, pues vamos a tener el septum pellucidum, que nos va a dividir a un ventrículo lateral del otro, del derecho del izquierdo, y la pared lateral, que estamos viendo aquí unas estructuras bastante grandes, que son la cabeza del núcleo caudal. Esas son las estructuras que se van a relacionar, que van a tener ahí pues, una parte muy importante en la anatomía del asta frontal. Para poderlo entender mejor, nos vamos aquí en este corte pues que tenemos, pues si fuera un corte sagital, vemos, supongamos, porque no se alcanza a ver bien donde está el foramen de Monroe. Entonces, del foramen de Monroe hacia adelante, pues vamos a tener la porción frontal, el asta frontal, y va a ser justo esta localización. Entonces, decíamos que era el rostrum, el cuerpo calloso, hacia esta porción que decíamos hacia rostral, que es la rodilla, que va a dar la pared anterior, y después el techo, que va a estar dado por el cuerpo del cuerpo calloso. Entonces, otro corte nada más, es casi la misma ilustración, y aquí tenemos el septum pellucidum, que era lo que nos hacía falta, que no podemos verlo en esto, y el núcleo caudal. Entonces, justo esta ilustración está en este corte que estamos viendo aquí, que está ilustrado como la parte A. Si seguimos, ¿qué estructuras van a tener relación con el cuerpo del ventrículo lateral? Entonces, es algo muy similar, se parecen un poquito. Entonces, nos seguimos la pared medial, seguimos otra vez con el septum pellucidum y un poquito ahí del cuerpo del fornix, que va a estar en la parte más inferior. Perdón, disculpen, esta no. Nos vamos a pasar a esto es justo el asta frontal. Aquí nos pasamos al cuerpo. Es esta que está etiquetada como la parte B. Entonces tenemos al septum pellucidum en la pared medial, al fornix también en la pared medial. Si nos pasamos al techo, continúa todavía el cuerpo del cuerpo calloso, que es esta parte de aquí, el techo del cuerpo del ventrículo lateral. Y si nos pasamos a la pared lateral, es esa que tenemos aquí, vamos a tener la cabeza y el cuerpo del núcleo caudal. ¿Okay? Si nos pasamos al piso, vemos otra estructura aquí bastante grande e importante, que es el tálamo. Y si se fijan en la parte más medial también, podemos ver el cuerpo del fornix. Para poder comprender un poquito mejor, si hacemos un corte axial del ventrículo lateral, pues aquí podemos volver a ver esas estructuras importantes. La cabeza del núcleo caudado, que dijimos que daban como la parte lateral del asta frontal, se fijan, es una estructura bastante voluminosa. Después, aquí tenemos el foramen de Monroe, de aquí hacia adelante, frontal, de aquí hacia atrás, el cuerpo. Fisura coroidea con su plexo coroideo. Aquí tenemos el tálamo y aquí tenemos el cuerpo del fornix. ¿Ok? Justo aquí en medio podemos accesar, ya hemos comentado. Después pasamos al atrio, la tercera porción del asta lateral, del ventrículo lateral. Entonces el atrio pues va a ser un poquito tal vez más difícil de delimitarlo, pero pues vamos a ir ahí un poquito despacito y vamos a ir viendo otras imágenes para poder llegar a comprenderlo. Entonces el atrio sí tiene como tal una pared anterior,
El atrio, aquí vamos a tener el tálamo, es que tenemos aquí, tenemos el corte del tálamo, justo aquí, foramen de Monroe, fisura coroidea con su plexo coroideo que desciende hacia el asta temporal, ¿ok? Se va hacia la parte ventral. Aquí tenemos el tálamo, entonces esto de aquí que estamos viendo es un corte axial del atrio. El atrio, entonces, pues en su parte anterior, va a ser la pared anterior, obviamente, ¿no? Va a tener el pulvinar del tálamo. Si nos vamos al techo, que aquí no lo podemos ver por el corte que estamos haciendo, pero en el techo igual vamos a continuar con el cuerpo, del cuerpo calloso y el esplenio. El esplenio, pues va a ser la parte pues, más posterior, que hace ahí como una otra rodillita en la parte posterior del cuerpo calloso, que es este corte que tenemos aquí, y eso va a delimitar también la parte del techo del atrio. Si nos pasamos al piso, vamos a tener una estructura que se llama eminencia colateral. ¿Ok? La eminencia colateral, vamos a ir a la siguiente imagen, aquí, justo esta. ¿Ok? Tenemos aquí una cara, tenemos la cara ventral del encéfalo, entonces el surco o eminencia, perdón, el surco colateral, etiquetado aquí con verdecito, nos va a dar pues la eminencia colateral, es como una invaginación que se llega a producir. Si se fijan aquí también tenemos fisura colateral o eminencia, perdón, o surco colateral, aquí entra la fisura y hace como pues un adentramiento, vaya por así decirlo, y eso nos va a generar esta estructura que va a delimitar el atrio, ¿ok? Que es la eminencia colateral. Muy bien. El piso. Después nos vamos a la pared medial. La pared medial, esto es medial, esto es lateral. Vamos a tener el bulbo del cuerpo calloso, ¿ok? El bulbo del cuerpo calloso está justo en esta localización y el calcar avis. El calcar avis también va a ser otra, como localización anatómica que también nos va a dar un surco. Si nos vamos otra vez a esta imagen, si ustedes pues ya seguramente han escuchado la fisura calcarina, se va a meter un poquito aquí, se hace una fisura y va a llegar hasta el ventrículo, hacia la parte del atrio exactamente en esta localización y va a formar esa estructura que le vamos a llamar carcaravis, que va a formar la pared medial, ¿ok? Pared medial, pared lateral, pared anterior, la pared posterior, que pues, no vamos a tener como tal porque solamente va a ser la continuación hacia el asta occipital. ¿Ok? Otra imagen que podemos ver un poquito más ampliada, que nos vamos hacia el asta occipital o el cuerno occipital. Aquí tenemos la parte del atrio, ¿ok? La parte del trígono colateral, que es esta estructura que tenemos aquí también, va a llegar el surco colateral y va a formar, pues, va a dar como esa zona como de triángulo que se forma, que se llama trígono colateral, ¿ok? Calcaravis, que ahorita lo mencionábamos, que era la cisura calcarina, y hacia la parte posterior el asta occipital. Entonces, otro corte solamente de lo mismo que mencionábamos, esto es medial, eso es lateral. Entonces, estamos viendo otra vez el techo, cuerpo del esplenio y cuerpo, perdón, del cuerpo calloso y el esplenio. ¿Ok? Y en el piso tenemos la eminencia colateral, que estamos viendo justo eso, aquí es el surco colateral, y en la parte medial el calcaravis, que va a estar dado por el surco calcarino, que es este de aquí. La ilustración que tenemos para entender. Y otro corte solamente que podemos ver aquí, donde estamos viendo el calcaravis, estamos viendo el corte. Si se fijan, aquí está el foramen de Monroe, ese es el asta frontal, el cuerpo, el atrio, hacia la parte occipital y aquí hacia la parte temporal, la porción temporal. Muy bien, entonces el asta occipital es bastante sencillo, es una porción, la porción más caudal que tenemos, se fijan, son esos cuernitos que tenemos en la parte de aquí, y el techo va a ser dado por el tapetum. El cuerpo calloso a su alrededor va a generar como un tapetito al lado, como unas fibras que da a su alrededor que va a formar el tapetum, que es el que forma el techo. El piso es por la eminencia colateral, que ya la hemos mencionado. La pared medial, igual calcaravis, que es donde se pasa el surco calcarino, y la pared lateral, tapetum, que también lo va a envolver. Vemos otra vez la misma imagen, solamente para ilustrar lo que ya habíamos visto del asta temporal, del asta occipital, perdón. Y por último, para terminar con las astas laterales, pues vamos a tener el asta temporal. De esto, pues vamos a tener la pared anterior. La pared anterior, esa sí va a tener como tal porque tiene un límite. Aquí no la podemos apreciar bien, pero va a tener el núcleo amigdalino hacia la parte más rostral. El techo va a estar formado por el tálamo, que es esto que tenemos aquí. Disculpe, no sé si alguien pueda ahí silenciar el micrófono, por favor. Creo que se está escuchando muy fuerte.
¿Alguien tiene su micrófono activado? Gracias. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, que sirva como una pausa. Tomen un poquito de café, agarren aire. ¿Vamos bien? Vamos Ok, bien. eso es. Muy bien, entonces seguimos con el asa temporal. El asa temporal, pues mencionábamos ahorita que va a tener el núcleo amigdalino en la parte más rostral, que va a ser la pared anterior, el techo, que va a estar formado por el tálamo, ¿ok? Aparte de la cola del núcleo caudado, que es esto que tenemos aquí, ¿sí? El piso va a estar formado por el hipocampo, ¿ok? Aquí en el temporal, y la eminencia colateral, que aquí está el surco colateral y genera su eminencia colateral, ¿ok? La pared medial va a estar formada por la fibra del fornix. Esto es medial, esto es lateral. Entonces aquí tenemos la fibra del fornix y la fisura coroidea. No la podemos ver exactamente en este corte. Y la pared lateral pues va a estar formada por el tapetum. Recuerden que ahorita dijimos que se genera como un tapetito aquí, como unas fibras que va a formar la pared lateral. ¿Ok? Otra ilustración donde podemos ver el piso totalmente aquí del asta temporal. Y en la parte más anterior dijimos que era el núcleo amigdalino que vamos a localizar en esta parte. ¿Ok? Ahora sí, ya dejamos de lado en la primera porción, que es el ventrículo, la porción lateral, los ventrículos laterales, y nos vamos a ir al tercer ventrículo. Tercer ventrículo pues, es una estructura bastante, a mí me gusta mucho, es una estructura muy bonita, tiene relaciones anatómicas muy, muy importantes y un poquito complejas también ahí en cuanto a la parte quirúrgica, la parte anatómica, entonces es una estructura pues, bastante importante y bonita. Entonces es única, se encuentra justo en la línea media en el centro de los hemisferios cerebrales. Va a tener estrecha relación con estructuras neurovasculares, ya sean de la base del cráneo, el tálamo, el hipotálamo y el velum interpositum. Pues tiene un papel importante en la hidrocefalia y pues en las partes anatómicas también las podemos delimitar. Vamos a empezar por el foramen de Monro. Dijimos que los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo por el foramen de Monro. Entonces, este va a ser el acceso que vamos a tener. Aquí se produce líquido cefalorraquídeo y pasa hacia el agujero de Monro, el foramen de Monro, y pasa hacia el tercer ventrículo, ¿ok? Hacia ventral. Entonces, el límite anterior de este foramen de Monro, que también hay que saberlo y hay que conocerlo, pues va a ser las columnas anteriores del fornix, ¿ok? El límite superior va a ser el cuerpo del fornix, el límite posterior, el polo anterior del tálamo, que es este que tenemos aquí, y el límite inferior el fornix y el tálamo anterior. Resulta un poquito difícil en ese corte, pero por eso me fui rápido y aquí lo vamos a apreciar un poquito mejor. Entonces tenemos el foramen de Monro. Aquí tenemos el fornix, ¿ok? Entonces, en la parte anterior, ¿qué vamos a tener? Las columnas anteriores, ¿ok? Eso delimita el foramen de Monro en la parte anterior. El límite superior va a ser el cuerpo del fornix, que es esta parte de aquí, está delimitando el foramen de Monro. Y el límite posterior, el polo anterior del tálamo, que es esto que tenemos aquí, ¿ok? Y el límite inferior, el fornix y el tálamo anterior, que es esta porción de aquí. ¿Okay? Entonces es un agujero que nos va a comunicar del ventrículo lateral que tenemos aquí hacia el tercer ventrículo, que es esto que tenemos acá abajo. ¿Okay? Entonces, pues va desde el techo, vamos a dividirlo igual, techo, piso, pared anterior, pared posterior. Tiene estructuras, como digo, bastante bonitas y ahorita las vamos a ir viendo. Entonces, el techo va desde el foramen de Monro, es este que tenemos aquí, hasta el receso suprapineal. Si nos vamos aquí hacia la parte caudal, vamos avanzando y aquí tenemos una estructura importante que es la glándula pineal. Entonces, hasta este receso que tenemos aquí, que es el receso suprapineal, se va a delimitar el techo del tercer ventrículo. ¿Ok? En el techo del tercer ventrículo, ahorita mencionábamos una estructura que era mencionada como el velum interpositum, que decíamos que tenía 3 capas. Ese velum interpositum va a tener una tela coroidea de caudal de dorsal a ventral. Entonces tiene la tela coroidea, una capa vascular que van a tener tanto arterias como venas. Una de esas es la vena cerebral interna, que es una estructura aquí importante, que después sale y forma aquí la vena de Galeno. Entonces, después de esta capa vascular va a tener otra tela coroidea y ahora sí podemos accesar al tercer ventrículo, que mencionábamos que pasamos por la fisura coroidea para poder entrar hacia acá, si quieren hacer un abordaje quirúrgico por ahí. Entonces, también en esta misma capita, en el techo del tercer ventrículo, vamos a tener otra capa neural del fornix, que solamente es el fornix con su capita, que son las 4 capas que forman el techo del tercer ventrículo. Entonces, pues va a tener los plexos coroideos, que es lo que estamos viendo aquí, en los bordes laterales del techo. Muy bien. Que es donde también se va a producir líquido cefalorraquídeo. Si hacemos un acercamiento, bueno, esta imagen la vamos a dejar para otra diapositiva que tenemos más adelante. Entonces, otra vez el techo del tercer ventrículo, desde el foramen de Monro hasta el receso suprapineal. ¿Ok? Todo eso es el techo del tercer ventrículo
y todo esto de aquí es el tercer ventrículo. El piso, ¿qué va a formar el piso? Ese tiene un poquito de estructura, es un poquito más complejo, pero lo vamos a tratar de simplificar. No ocupan aprendérselas de memoria, solamente con que las sepan identificar. Si alguna vez ven la imagen y ya pueden decir, ese es el techo, el piso del tercer ventrículo, y sé que esas son las estructuras que lo componen. No ocupo que todos se lo sepan de memoria. ¿Okay? Entonces, pues va a ir desde el quiasma óptico. Aquí tenemos justo aquí tenemos los nervios ópticos, el segundo nervio craneal. Aquí tenemos el quiasma óptico. Esa es la glándula pituitaria que aquí está cortada. Y entonces, desde el quiasma óptico nos vamos a ir hacia más caudal, hacia el acueducto de Silvio. Entonces, desde aquí, esto es rostral, esto es caudal, hacia el acueducto de Silvio. Todo eso es la parte del piso del tercer ventrículo. Esto estamos viendo el cerebro, imagínenselo, desde abajo. Entonces, es una cara ventral. ¿Okay? Eso es la cara ventral del cerebro. Entonces, ¿qué va a involucrar? Involucra el hipotálamo y el mesencéfalo. El hipotálamo, pues lo podemos ver mejor en este corte, esta porción que tenemos aquí, y el mesencéfalo, que aquí sí lo podemos apreciar adecuadamente, es la porción que tenemos en esta parte. Entonces, en una vista va a ser diferente si lo vemos por dentro del tercer ventrículo a que si lo vemos por fuera, en una cara ventral. Entonces, en la vista externa, ¿qué vamos a localizar? No se los aprendan, solamente empiecen a identificarlos. El quiasma óptico, esta porción que tenemos aquí donde se cruza el nervio óptico. Después tenemos el infundíbulo que va hacia la glándula pituitaria, el tuber cinerum, que es en un poquito aquí más lateral a este infundíbulo, los cuerpos mamilares que tenemos aquí con la tela premamilar que tenemos acá, los cuerpos mamilares, la sustancia perforada posterior y el tegmento del mesencéfalo. El mesencéfalo lo dividimos en techo y en tegmento. Esta parte de aquí va a ser el tegmento del mesencéfalo. Entonces, hasta aquí, de esta porción hasta esta porción, tenemos el piso del tercer ventrículo. Entonces, en una vista interna, ¿qué vamos a ver? Igual vamos a ver la impresión, ahora lo que vimos por fuera, pero vamos a verlo por dentro, la impresión quiasmática, que es el receso quiasmático que tenemos aquí, el receso infundibular, que va hacia el infundíbulo, que es este de aquí, ¿ok? La membrana premamilar, que ahorita la mencionamos, que es justo antes de los cuerpos mamilares. Aquí está la membrana premamilar, sigue los cuerpos mamilares, y de ahí nos brincamos hacia el acueducto cerebral. Aquí tenemos el mesencéfalo y el acueducto cerebral que aquí está cortado y no lo alcanzamos a ver, ¿ok? Que es este de aquí. Otra vista en una visión endoscópica, por ejemplo, si se accesan, como lo habíamos mencionado, desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, lo podemos ver de esta manera. Esto es rostral, esto es caudal, esto es el piso del tercer ventrículo, entonces lo estamos viendo de adelante hacia atrás, ¿ok? Tenemos el fornix, que es en esta parte de aquí, el receso quiasmático, que ahorita lo habíamos mencionado, el receso infundibular, nos vamos a la tela premamilar, que está justo en esta parte de aquí, y a los cuerpos mamilares. Aquí sigue el mesencéfalo y el acueducto que tenemos en la parte más posterior. La pared anterior, pues ¿por qué va a estar delimitada? Es un poquito más sencilla. La pared anterior va entonces desde el foramen de Monro, que justo es el que tenemos aquí. Esta columna del fornix normalmente no se alcanza a ver en el tercer ventrículo, está ahí cubierto, pero pues en la disección se alcanza a apreciar, solamente es para la parte anatómica, pero normalmente no se ve. Entonces aquí se ve desde el foramen de Monro hasta el quiasma óptico. Entonces tenemos techo, foramen de Monro, hasta la parte del receso suprapineal, ¿ok? La pared anterior, que nos va a estar dando desde el foramen de Monro hasta el quiasma óptico, desde el quiasma óptico hasta el acueducto cerebral es el piso, ¿ok? Esa es la pared anterior. Entonces, en la vista externa, perdón, que vamos a ver, pues vamos a ver el rostrum, justo esa parte que tenemos aquí del cuerpo calloso, y la lámina terminalis del quiasma óptico. Ahorita vamos a ver una imagen más adelante de la lámina terminalis, donde podemos accesar hacia el tercer ventrículo. Entonces, esa es la parte, la vista externa de la pared anterior del tercer ventrículo. Y una vista interna que vamos a ver. Pues vamos a ver las columnas anteriores del fornix, que dijimos que estaban disecaditas, y son estas que están aquí. Vamos a ver el foramen de Monro, la comisura anterior, que es esta que está aquí, comunica un lado con el otro de los hemisferios, la lámina terminalis, pero la vamos a ver en una porción interna, el receso supraquiasmático y el quiasma óptico que ya hemos mencionado. Aquí tenemos la imagen que mencionábamos ahorita, que si abríamos la lámina terminalis, que era la estructura que te mencionamos, podíamos entrar también hacia el tercer ventrículo. Y aquí estamos viendo de rostral a caudal, si se fijan. Entonces aquí tenemos, mejor dicho, pero no se alcanza a ver también, el receso quiasmático. Si se fijan, aquí podemos ver los cuerpos mamilares, ¿ok? La membranita premamilar aquí. Y si nos seguimos, pues aquí va a estar el mesencéfalo y el acueducto en la parte más caudal, ¿ok?
Y la pared posterior, para terminar el tercer ventrículo, pues ¿qué vamos a tener en la pared posterior? Nos vamos a ir desde el receso suprapineal hacia el acueducto de Silvio. Es una porción muy pequeñita, si se fijan, aquí tenemos la glándula pineal, el receso pineal, el receso suprapineal, hacia el acueducto de Silvio, que es esta porción que tenemos aquí. Entonces igual lo vamos a dividir en una visión externa, pues que vamos a tener el cuerpo pineal, que está localizado en una cisterna. Una cisterna son como espacios que tenemos en el cerebro de mucho del líquido cefalorraquídeo. Entonces es un espacio que tenemos en el cerebro y que se llama una cisterna cuadrigémina. Y aquí salen las venitas que mencionábamos, que es la vena cerebral interna, hacia la vena de Galeno, que es esta que está aquí. Y aquí tenemos un acercamiento. De hecho, esa es la mejor imagen que podemos apreciar. La comisura venular, el receso pineal y la comisura posterior, que son las que van a formar la parte de la pared posterior del tercer ventrículo. Entonces, una vista interna, aquí dice receso suprapineal, ¿okay? La comisura venular, el receso pineal como tal, la comisura posterior y el acueducto de Silvio. ¿Okay? Entonces, es la parte de la pared posterior, es una porción muy pequeñita. Entonces, las paredes laterales que vamos a tener, esa es una ilustración, un esquema que podemos ver. En la porción inferior, pues es un corte, se fija en la parte muy medial, aquí tenemos el septum pellucidum, aquí tenemos el cuerpo calloso, que tenemos la parte de la rodilla, el cuerpo, el rostrum y el esplenio, que es esta de aquí, que mencionamos ahorita que aquí abajo del esplenio estaba la cisterna cuadrigeminal, ¿ok? Entonces, dentro del tercer ventrículo nuevamente tenemos una porción inferior, que es el hipotálamo, es esta parte de aquí, aquí tenemos el hipotálamo, una porción superior, que va a ser el tálamo. Si se fijan, aquí tenemos un surco hipotalámico que va a delimitar el hipotálamo del tálamo. Vamos a tener el surco, ya lo mencioné, el surco hipotalámico. Vamos a tener una masa intermedia que está solamente presente en el 75% de los casos, que es esta que comunica aquí a los dos tálamos. Una estría medular, que la estría medular pues va a estar localizada más o menos en esta parte de aquí, es el límite superior de la cara del ventrículo en el tálamo, ¿okay? Es la estría medular. Se fijan en este corte, aquí podemos ver mejor la estría medular del tálamo, podemos ver la masa intertalámica del tálamo y el hipotálamo en esta porción. ¿Okay? Entonces, yo creo que no sé si tengan alguna duda para poder continuar con dejar el tercer ventrículo y continuar con el cuarto ventrículo. Doctor Eliezer, le voy a Sí, interrumpir unos sí, momentitos nada más, sí. justo porque acaba de mencionar nuestra palabra clave, que es hipotálamo. Entonces, Ok. para que todos pues los que nos están viendo puedan saberla y la anoten al final de la ponencia en su registro. Y ya sería todo. Perfecto. Ah, ok, No sé si muy bien, alguien muy más bien. tiene alguna duda. Creo que no. Ok, ¿cuánto tiempo me queda? Nada más para ajustarme porque no quiero tardarme tanto. Pues la sesión puede durar de 1 hora y media hasta 2 horas. Perfecto, es un tiempo perfecto. No se preocupe, no va a durar todo ese tiempo, pero sí nos alcanza para terminar. Gracias, doctor. Muy bien, gracias a ustedes. Entonces, continuamos con el cuarto ventrículo. Llevamos ventrículos laterales con sus 5 porciones. No, está sucio todo. ¿Me ayudan a silenciar el micrófono, por favor? Sí. Gracias. Gracias. Listo. Entonces tenemos los ventrículos laterales, ¿okay? Que se comunican por el agujero de Monroe, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y nos vamos a ir hacia el cuarto ventrículo, ¿ok? Entonces es una estructura que también es única y está en la línea media. Va a ser la continuación caudal del acueducto de Silvio. Mencionábamos que en la parte del tronco vamos a tener diferente, en la unión diencéfalo-mesencefálica va a ser un cambio. Si, por ejemplo, en el cerebro esto es rostral, esto es caudal, esto es ventral y esto es dorsal, yo creo que ya lo vieron con el doctor Michel Mondragón, esto va a ser ventral, ¿ok? Esto va a ser rostral, ¿ok? Esto va a ser caudal, esto va a ser ventral y eso va a ser dorsal. Hacen un giro de 90 grados y cambian las estructuras un poquito. Entonces, el acueducto de Silvio dice que es caudal, la continuación caudal del acueducto de Silvio va a ser el cuarto ventrículo, ¿ok? Porque es hacia esta porción. Entonces va a ser la terminación caudal del sistema ventricular, va a estar dado por el foramen de Magendie, que va a dar hacia la cisterna magna y los forámenes de Luschka, que esos son dos forámenes que van hacia la cisterna pontocerebelosa. Ahorita vamos a ver esas ilustraciones para que las lleguen a comprender mejor. Y va a ser derivado del romboencéfalo, que es las estructuras embrionarias que ahorita hemos mencionado. Las ilustraciones anatómicas que aquí podemos ver, pues vamos a tener el cuarto ventrículo, los límites que lo vamos a localizar, no nos vamos a profundizar mucho en esto. Podemos echarle mucha ciencia, por ejemplo, ya al piso del cuarto ventrículo, pero no sería como lo ideal ahorita en esta clase. Entonces tenemos que hacia rostral
vamos a tener el acueducto de Silvio. Entonces dijimos rostral, caudal, ventral, dorsal. Creo que el doctor Michel Mondragón, si mal no me acuerdo, puso una lagartijita ahí. Entonces, la pancita de cuenta de la lagartija, vean como si esto fuera el animalito este, y esa fuera su pancita. Entonces, esto es lo ventral, ¿ok? Hacia rostral, hacia la cabecita, vamos a tener el acueducto de Silvio. Hacia caudal vamos a tener el óbex, que es una estructura que se forma aquí en la parte más caudal del cuarto ventrículo. Hacia dorsal, pues que vamos a tener el cerebelo, que es una tienda que se forma aquí, justo esa parte de aquí del cerebelo. Y hacia ventral, pues vamos a tener el tallo cerebral específicamente. Y se fijan, aquí tenemos el puente y la médula oblonga o el bulbo, ¿ok? Y hacia lateral, pues vamos a tener los pedúnculos cerebelosos, que justo en este corte no se ve, pero si nos fijamos en el corte que tenemos aquí, ese es un corte que estamos viendo derecha e izquierda, es un corte sagital, y ese es un corte que lo divide hacia anterior y posterior, como si fuera un corte coronal. Entonces son los pedúnculos medios, ¿ok? Que van a ser los que estuvieran localizados más o menos a esta altura y da como la limitación lateral del cuarto ventrículo. Entonces el techo pues va a dividirse en una parte superior y una parte inferior, lo denominan como fastigio. El piso va a tener una forma de rombo, ¿okay? Que es una estructura aquí que podemos localizar adecuadamente, y el techo, que es una parte de una tienda, ¿okay? En el cerebelo. Y aquí estaba, el techo tiene forma de tienda y va a tener relación ¿con quién? Con el cerebelo, con las fisuras cerebelosas y con ciertas arterias importantes, ¿ok? Aquí tenemos la parte de la relación con el cerebelo. Y ya casi para terminar, los plexos coroideos, ¿en qué parte se van a localizar en el cuarto ventrículo? Pues en el cuarto ventrículo va a estar en la tela coroidea. Si se fijan, va a tener una forma de L invertida. Esto de aquí, pues estamos viendo el puente, eso es el bulbo, eso es el cerebelo, y acá arriba pues estaría el mesencéfalo, ¿no? Si hacemos un corte, podemos accesar directamente en el puente, pudiéramos accesar, no se debe hacer obviamente, eso es solamente por un estudio anatómico, pero se puede accesar aquí para poder ver en un modelo anatómico el cuarto ventrículo. Entonces podemos ver aquí la forma de L, que es el plexo coroideo, ¿okay? ¿Y hacia dónde va a delimitarse el plexo coroideo? Si se fijan, hacia la parte más inferior, nos vamos a ir hacia Magendie, ¿ok? Si se fijan, aquí va a dar hacia la cisterna magna, que ahorita la vamos a ver en otra ilustración, y hacia las partes laterales vamos a tener dos, una derecha y una izquierda, que son esos dos agujeritos de aquí, que son los de Luschka, que es donde va a estar drenando el líquido cefalorraquídeo hacia ciertas cisternas, ¿ok? Hacemos otro corte, aquí también podemos ver un poquito ya más profundo, el cuarto ventrículo, el plexo coroideo, que tiene forma de L, que se ve ahí con su coloración amarillenta, bastante bonito, y la tela coroidea que lo está sujetando. ¿Okay? Aquí tenemos el agujero de Magendie y el agujero de Luschka, que no se alcanza a ver tan bien delimitado aquí. Pero justo aquí están metiendo el estilete, fíjense cómo entra aquí el estilete hacia el agujero de Luschka. Entonces, se fijan, aquí es solamente esquemático, pero aquí podemos ver el foramen de Luschka, que dijimos que teníamos dos, uno hacia cada lado, y es hacia donde va a estar drenando el líquido cefalorraquídeo, y aquí tenemos Magendie, ¿okay? Y así es como la parte de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces se forman los ventrículos laterales, por así decirlo, ahí es donde empieza. En los plexos coroideos desciende por el agujero de Monroe, entra el tercer ventrículo, pasa hacia el acueducto de Silvio hasta llegar al cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo pasa por el foramen de Luschka y de Magendie para poderse ir hacia el espacio subaracnoideo, hacia las cisternas. Entonces, ya para terminar, esto es ya cómo vamos ahora toda esta parte teórica. Yo sé que es un poquito tedioso tal vez, pero pues si tienen dudas, ojalá me las pudieran hacer llegar ahorita, o si no, igual ahorita me pueden llegar a escribir o volver a consultar el video, como ustedes gusten. Pero imagínense, si tenemos a un paciente, tiene unos 75 años, llega por cefalea a la sala de urgencias, y tiene una cefalea, podríamos decirlo, solamente por parte clínica, lo estamos inventando ahorita en ese momento, en estallido. Entonces pues yo creo que vamos a pedirle un estudio de imagen para llegar a descartar ahí que no tenga pues alguna alteración, algo orgánico que le está ocasionando esa cefalea, ¿ok? Por las banderas rojas de la cefalea, entonces vamos a tomar una tomografía. Déjenme ver nada más, creo que tengo que quitar el cursor para poderle... Un segundo, perdón. No avanzó. Listo.
Ok, entonces tenemos al paciente que le tomamos una tomografía simple. Ok, vamos desde la base del cráneo y nos vamos a ir hacia la convexidad. Ok, estamos observando esa tomografía, la vamos a volver a pasar. Entonces, así a simple vista, tal vez no podemos llegar a identificar algo que le esté ocasionando pues, su cefalea en este momento. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a estudiarlo detalladamente. Nos vamos a ir desde la convexidad, ahora, en vez de la base. Ok, ok, segundo. Listo. Nos vamos a ir desde la convexidad hacia la base. Aquí podemos ver, solamente estamos viendo solo, la parte del cerebro, la masa encefálica, perdón, se movió. Déjeme dejarla correr, creo que dejé justo los cortes que quería ver. Ahí va a empezar. Listo. Entonces empezamos de la convexidad y nos vamos yendo hasta localizar los ventrículos laterales. Listo. Aquí localizamos a los ventrículos laterales, dijimos que tenían las porciones, que tenía 5 porciones, ¿ok? Entonces, en la parte medial, septum pellucidum. En esa no podemos ver todas las porciones pues dirigidamente porque eso es un corte axial y lo vamos a ir viendo por partes, ¿ok? Entonces, ahí se vuelve a trabar. Listo. Avanzamos, ¿ok? Nos vamos hacia la parte frontal. Se fijan, aquí están los cuernos frontales, ¿ok? Sí, aquí tenemos el foramen de Morrum localizado en esta porción, todo hacia adelante, todo hacia rostral. Es el asta frontal. Después seguiría el cuerpo, que no lo podemos ver justo en este corte. Tenemos el tálamo y aquí la parte del atrio hacia la parte del cuerpo de las asas occipitales, ¿ok? Seguimos avanzando. Esas calcificaciones que tenemos aquí, pues, ojalá pudieran hacer un poquito de pensar que, no sé si alguien me pudiera comentar qué son esas calcificaciones que estamos viendo como unas hiperdensidades. ¿Alguien que se anime? Es algo muy común que podemos ver en las tomografías que nos puede llegar a confundir al principio, pero bueno, no se preocupen, son los plexos coroideos. A cierta edad esos plexos coroideos se llegan a calcificar y se llegan a ver de esta manera, ¿ok? Pues me detengo aquí justo, estamos viendo el tercer ventrículo y estamos viendo las astas occipitales, ¿ok? Seguimos, astas occipitales, astas temporales, que aquí nos alcanzan a ver también, son muy pequeñitos, la verdad el diámetro son muy pequeñitos. Podemos ver el mesencéfalo y nos vamos a ir hasta el cuarto ventrículo, justo aquí. Podemos ver aquí el puente, el cerebelo, los pedúnculos cerebelosos y aquí podemos ver el tercer ventrículo, que dijimos que esto era el techo, esto era el piso, ¿ok? El piso estaba dado en la parte anterior por la parte del puente y el techo estaba dado por el mesencéfalo, ¿ok? Y listo. Vamos a ver otros cortes, nada más para ver un poquito ahí. Ok, eso es un corte sagital. Perdón. Ahí está, un corte sagital. Podemos ver los ventrículos laterales, seguimos avanzando. Déjenme regresarlo para ver si podemos ver. Aquí está el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, que pasa hacia el tercer ventrículo, que es este que tenemos aquí, que no se alcanza a visualizar bien, y los ventrículos laterales. ¿Ok? Ventrículos laterales. Se alcanzan a ver mi cursor, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Plexos coroideos, que aquí están calcificados, que dijimos que van desde el foramen de Monroe hasta la parte de la fisura coroidea inferior. ¿Listo? Ok. Aquí está la parte temporal del ventrículo lateral. Y vamos a ver el último corte. Este es un corte coronal. Ok. En el corte coronal empezamos, astas frontales. Seguimos avanzando, astas frontales todavía. ¿Hasta dónde vamos a limitarlo? Hasta una estructura muy importante, que es el foramen de Monroe. Fíjense aquí cómo está esa entrada desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, que es el foramen de Monroe. Entonces, de aquí para atrás sería el cuerpo. ¿Okay? Seguimos avanzando, parte del cuerpo, seguimos avanzando. También tenemos aquí el tercer ventrículo. Avanzando, ¿ok? Ya empezamos a irnos un poquito más hacia posterior. Tenemos el atrio, que aquí se cortaron, ya no las pudimos ver bien, pero teníamos las astas temporales y nos vamos a ir hasta las astas occipitales, que son estas pequeñitas que tenemos acá. Muy bien. Ahora, ya sabemos qué es lo normal. Vamos a ver un poquito de patologías. Tenemos a una paciente que tiene 45 años, que le gusta comer taquitos al pastor en la calle y pues desafortunadamente tiene ahí una patología de una lombriz, una teniazón lumen taquero. Desafortunadamente a esta paciente le tocó comer un poquito ahí de los bebitos que produce esa teniasolium y se va hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? Vamos a ver esa tomografía de esa paciente que llegó por alteración del estado de despierto. Entonces no la podíamos despertar tan fácil, la paciente no nos responde.
Está dormidita, tiene dilatación pupilar ahí del lado derecho y vamos a ver la tomografía que le pedimos, ¿ok? Entonces vamos a dejarla correr primero, ahorita la volvemos a pasar. Ok. Yo creo que ya es muy evidente cuál es la diferencia de la primera tomografía que vimos simple a esa tomografía que estamos viendo. Entonces estamos viendo una importante dilatación de los ventrículos, ¿ok? Este es un corte sagital y vamos a ver el corte coronal por último. Listo, entonces esta paciente, si se fijan, vamos a analizar un poquito más detallada esa tomografía, nos vamos a ir despacito y vamos a localizar densidades. Ay, perdón, se volvió a mover. Vamos a ver hiperdensidades. Lo que se ve como blanco son hiperdensidades, lo que se ve como negro es hiperdensidad, hipodensidad. ¿Okay? Vamos a buscar en la parte del parénquima cerebral algo que se vea como una hiperdensidad. Estamos pensando en cisticerco, ¿no? Que ahorita lo mencionamos. Ya vamos muy dirigido. Entonces, vamos a irnos. Ok. Bueno, aquí tenemos tal vez uno que pudiera ser plexo coroideo. Ok, listo. Aquí tenemos uno periventricular, una calcificación. Aquí tenemos otra calcificación. Esa no se confundan, son los plexos coroideos. Mencionamos que pueden estar calcificados en todos, los más grandes. Y bueno, ahí pasó muy rápido, pero además hacia la parte de la bóveda craneal se miraban otras calcificaciones. Entonces, estos cisticercos llegan a producir obstrucciones en la parte del líquido cefalorraquídeo, cómo se va la circulación del líquido cefalorraquídeo, y por ende, al obstruir y no se puede llegar a reabsorber en este líquido cefalorraquídeo, entonces nos va a producir hidrocefalia. Entonces, fíjense cómo las astas frontales están bastante dilatadas, la parte del atrio, la parte de las astas occipitales. Si nos vamos hacia el tercer ventrículo, seguimos avanzando, astas laterales, vean cómo están de manera muy grande, hacia el otro lado. Aquí está el tercer ventrículo dilatado. Vamos a ver las astas temporales, que normalmente casi nunca se ven muy pequeñitas, pero vean, rayos, pero vean cómo se alcanzan a apreciar desde el inicio. Listo. Vean cómo desde aquí se alcanzan a ver las astas temporales. Muy grandes, muy dilatadas, astas temporales hasta llegar al atrio. Muy bien. Entonces seguimos avanzando. Vemos el corte sagital, en el que estamos viendo también importante dilatación, asa temporal, la parte del atrio, la parte de los cuerpos, del cuerpo del ventrículo lateral y la parte frontal. Vean esas calcificaciones que aquí podemos ver. Entonces, pues sospechar en cisticerco. Ok, vamos a pasar a la última estudio de imagen que tenemos ya para finalizar esta reunión, y esa es otra patología. A ver, no recuerdo exactamente cuál puse, pero supongamos que es un paciente que tiene desde hace 6 meses cefaleas de predominio matutino. El paciente refiere debilidad de una parte de su cuerpo, ahorita les voy a decir cuál porque no me acuerdo de qué lado está la lesión, y presentó una crisis convulsiva. Entonces llega a nuestro servicio, lo abordamos y pues ya dirigidamente, después de todo el abordaje, le pedimos una resonancia magnética. Es una resonancia magnética, es un T1 contrastado. Ahí podemos ver algo diferente. Sé que no le puse una resonancia normalita, para poderla comparar, pero creo que es muy evidente. Aquí déjenme pausarla. Aquí tenemos un corte coronal en el que estamos viendo, vamos a irnos a la parte anatómica, nosotros qué es lo que nos importa ahorita, un ventrículo lateral, ¿ok? Vean cómo el ventrículo lateral, aquí está el septum pellucidum, que normalmente está en la línea media. Se fijan, aquí está la parte sagital, aquí está la línea media, la hoz del cerebro. Aquí iría la línea media y vean cómo está desplazada la línea media hasta esta parte y cómo está comprimiendo este ventrículo lateral, porque tenemos un efecto de masa que nos está empujando todas nuestras estructuras importantes hacia este lado. ¿Ok? Seguimos avanzando, vemos cómo se modifica ahí la anatomía ventricular a causa de esa tumoración. Y un corte coronal. Perdón, es el que ya hemos visto. Es el mismo. Vemos cómo capta aquí esta tumoración, cómo tiene un realce el tumor por la parte del medio de contraste que le estamos administrando. Pareciera un glioma de alto grado. Un corte axial, ahora sí, lo vamos a detener. Ahí tenemos el ventrículo lateral del lado derecho, esto es derecho, esto es izquierdo. Entonces el paciente tiene una tumoración del lado izquierdo
que le va a comprometer muy probablemente porque está en la parte motora, que tenga afección o que tenga debilidades o en mi cuerpo derecho. ¿Ok? Entonces, seguimos avanzando. Ventrículos laterales. Aquí vean cómo está el septum pellucidum desplazado, cómo este ventrículo lateral, que debería estar del lado derecho, se va hacia el lado izquierdo. Perdón, del lado, que es del lado izquierdo, se va hacia el lado derecho. Y seguimos avanzando. Se comprime el tercer ventrículo. Aquí, cómo hay dilatación del asta temporal, igual por la misma efecto de masa. Y por último, el ventrículo, el cuarto ventrículo que tenemos aquí, que no se ve tan dilatado, pero ahí tenemos el cuarto ventrículo. Perfecto. Y con eso terminamos la clase. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que se repita? ¿Que quieran que recalquemos? ¿Algún comentario? Doctor, una preguntinga. Sí. En el caso de un paciente con neurocisticercosis y tengan hartísimos huevos en lo que es la masa encefálica, ¿lo único que se le da como tratamiento es praziquantel o también se hacen intervenciones quirúrgicas? Sí, el tratamiento puede ir dirigido tanto médico como quirúrgico. A los pacientes, por lo general, muchas veces se quedan hospitalizados, se le puede dar praziquantel, se le puede dar el ciclo de albendazol y se le da el tratamiento médico, también se le puede dar esteroide porque esto genera también cierta inflamación, entonces genera como más alteraciones en estas personas. Entonces va dirigido tanto, respondiendo a tu pregunta, tanto al tratamiento médico, sí, se le va a dar tratamiento médico y en algunas circunstancias lleva tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles tratamientos quirúrgicos puede llevar estos pacientes? Uno, que el paciente tenga hidrocefalia, que es en el caso que vimos aquí justamente, que esté tan dilatado que le genere hidrocefalia y esta hidrocefalia comprima la parte cerebral, y al comprimir la parte cerebral, pues va a tener pues, ciertas alteraciones, ¿ok? Ciertas alteraciones neurológicas, de cefalea, alteración en el estado despierto, que el paciente se empiece a orinar, que tenga alteraciones en la marcha. Entonces hay que curarle también su hidrocefalia, no solamente la parte del neurocisticerco que tiene en ese momento. Se le pone un sistema de derivación ventriculoperitoneal, se le pone una valvulita que va dirigido de aquí del ventrículo, una manguerita que lleva un catéter proximal, llega un reservorio, que aquí se pone un reservorio, que es la porción que tenemos aquí que podemos localizar en nuestra cabecita, y se tira por la parte subcutánea, se va por todo debajo de la piel hasta llegar a la panza, que es una derivación, hacia el abdomen, perdón, que es una derivación ventrículo peritoneal, ¿ok? Ese sería el primer tratamiento. Y ya dirigido, en dado caso, si tú tienes un quiste o algún cisticerco que te esté obstruyendo y que tú lo puedas localizar directamente, por ejemplo, en el agujero de Monro, tú puedes entrar dirigidamente por medio de endoscopía y puedes llegar a quitar ese quiste. Entonces sí, puede ir el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico de esa manera. Praziquantel, albendazol, esteroide y tratamiento quirúrgico puede llevar el sistema de derivación ventriculoperitoneal y el retiro, si es en este caso del quiste, si es que lo puedes tener accesible. Ojalá haya podido resolver tu Genial, pregunta. muchas gracias. Ok, no de nada. ¿Alguna otra duda? Si alguien más tiene dudas, puede abrir su micrófono sin problemas. ¿No? En el chat tienen una pregunta. Ok, ¿me pudieran ayudar a leerla, por favor? Es que no tengo aquí tan fácil acceso. Dice que por qué se calcifican los plexos coroideos. Ok, muchas gracias. Pues para la calcificación de los plexos coroideos, pues específicamente, la verdad, ahí sí se le voy a deber la fisiopatología o la fisiología normal, pero por la parte de la edad, tiene como alguna alteración ahí, no sé si el doctor Michel Mondragón esté presente o alguien que me puede ayudar con eso, pero esas alteraciones que se van produciendo va generando calcificación en estos plexos. Casi la mayoría o casi en su totalidad a cierta edad, ya después de los 20, 30 años, se empiezan a calcificar y en una edad adulta tienen los plexos coroideos calcificados. Pero la verdad, sí, la fisiología como tal, se las voy a quedar a deber y si gustan se las puedo mandar con su encargado ahí de las clases. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Hablen ahora o callen para siempre. No, pues creo que no.
Muy bien. Bueno, pues primero que nada agradezco la invitación. La verdad es un honor para mí estar aquí con ustedes el día de hoy con esta clase. Espero espero haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda pueden contactarme también por vía Gmail. Me mandan un correo, podemos resolver. Si gustan un poquito más de material, podemos buscar un poquito más de material. Prometo enviarles lo de específicamente la fisiopatología de por qué se calcifican, de la fisiología de por qué se calcifican los plexos coroideos. Y creo que más adelante, no estoy tan seguro, pero creo que regreso en alguna otra presentación. La verdad me da mucho gusto que tengan ese tipo de sesiones. Ayuda mucho a la parte médica, porque eso todo lo podemos llevar a una parte clínica para los que les gustan la parte clínica. Y, por ejemplo, en mi caso, en la parte personal, yo cuando llevé neuroanatomía fue cuando me gustó la parte, pues esta rama, y por eso ahorita, pues actualmente estoy realizando la residencia en neurocirugía. Yo desde la parte que llevé anatomía, me gustó mucho la neuroanatomía, se me hizo muy interesante, entonces por eso me llegué a enfocar en esta rama. Entonces, pues qué bueno que están enfocando desde ahorita en estudiar ciertos temas que tal vez no se vean tan profundamente en las clases, en los salones de clases, y pues hay que seguir estudiando y hay que seguir detallando un poquito tal vez más en ciertas estructuras anatómicas. Un gusto y muchas gracias por todo.